10:43, nos acompaña aquí en el estudio la diputada del Frente Amplio, Gael Jomans, para conversar sobre actualidad política. ¿Cómo está, diputada? Bienvenida. Bien, buenos días. Y también vocera, porque estoy en mi rol de vocera del comando de Janet. Sí. ¿Cuántos voceros tiene el comando? Mira, tiene distintas vocerías, pero al menos en términos de las vocerías generales y políticas somos 5, y después hay vocerías más específicas que son las económicas, en seguridad, ¿cierto? También en materia, sobre todo empresarial, que ahí está el diputado Eric Aedo, el diputado Raúl Leiva. ¿Y sobre quién habla de la candidatura de Janet Jara? Ha girado esta semana la conversación, ¿cierto? Principalmente los dichos de Lautaro Carmona y la natural curiosidad por saber qué opina la candidata Janet Jara por eso. Y usted ayer decía, este es el espacio, esta es la sede en el fondo de donde salen las vocerías, que es el comando. Una cosa es que ustedes lo expresen con voluntad y otra cosa es que otros actores desde el Partido Comunista hagan caso. Es que, sí, mira, yo lamento estos dimes y diretes en los que no hemos visto desenvuelto en los últimos días, digamos. De todas formas, el llamado que hace nuestra candidata, en especial, ¿cierto?, a quienes la están apoyando, independiente del rol que jueguen, porque hay algunos que no están en el comando, pero son liderazgos políticos, en fin, o sea, distintos roles, cada uno tiene que saber jugar el rol que le corresponde. Y en este sentido, si tenemos una candidata y ella pone punto final, ¿cierto?, a los dimes y diretes, lo que tenemos que hacer todos para colaborar en su trabajo de poder ganar la presidencial es simplemente escucharla y escuchar a nuestra jefa. Es así de simple. Yo creo que en este sentido uno puede tener opiniones, divergencias, todo eso, las contribuciones, los aportes, bienvenidos sea en los espacios correspondientes. Pero hacia afuera tenemos que mostrar unidad, porque en realidad nuestro adversario es José Antonio Kast. Y frente a eso tenemos que mostrar la certeza de la consolidación de nuestro programa, de nuestro espacio político, que ha costado también entre la diversidad de 9 partidos, liderazgo incluso independientes que se han ido sumando. ¿Y todos están en la misma sintonía? O sea, a la luz de las declaraciones, digamos, de esta semana, ¿alguna? Es que hay opiniones personales, pero yo me quedo con lo que nos mandata nuestra candidata a poner punto final a los dimes y diretes. Creo que ese es el mensaje, es clarísimo, es contundente. Enfocarnos en el contenido de la campaña, en sus propuestas y también en el recorrido que está haciendo nuestra candidata. O sea, mientras ella está, ¿cierto?, viajando de Arica a Punta Arenas, no podemos hacer menos que simplemente escucharla y transmitir el mensaje que ella nos está mandatando a hacer. Y es un problema porque al final se termina hablando de la campaña, de las tensiones de la campaña, de lo que dijo uno y otro, más que de las propuestas, porque esta semana esa ha sido la tónica en torno a Janet Jara. Por cierto, y esa no es la centralidad. O sea, el foco tiene que estar en las propuestas. Esta semana Janet Jara, en el recorrido que estaba haciendo, estuvo conversando, ¿cierto?, en el norte sobre las implicancias del royalty minero, los recursos económicos necesarios para las regiones. En el sur, ¿cierto?, en Punta Arenas, en Magallanes, estuvo lanzando la agenda en materia de empleo. También estuvo en la zona central lanzando sus medidas en materia agrícola. Y nosotros, ¿cierto?, en dimes y diretes no puede ser. O sea, creo que simplemente hay que poner el foco. Está en el Maule, hoy día está en el Biobío. Hoy día Biobío, ayer Maule. Hoy día Biobío, ayer estuvo en el Maule. En el Biobío, además que, a ver, sobre todo frente a los últimos dichos que hemos visto del candidato José Antonio Kast respecto al préstamo, ¿cierto?, del Seguro Social, el Chao Préstamo, en donde tenemos un candidato que nos está poniendo la incertidumbre en los pensionados. O sea, yo me pongo en el lugar de los jubilados que tienen expectativas que en enero les suban sus pensiones con el Seguro Social, porque ese es el acuerdo que se alcanzó, esa es la reforma aprobada. Que le vengan a poner en duda, ¿cierto?, que se les va a aumentar las jubilaciones, es lo que está haciendo José Antonio Kast. Prácticamente es el Grinch de las pensiones hoy por hoy. Y frente a ese peligro, lo que tenemos que hacer nosotros, ¿cierto?, como respaldo a la candidatura de Janet Jara, que además promovió la reforma de pensiones, es simplemente dar certezas, unidad frente a este adversario. Lorena Pizarro, diputada del PC, decía que tampoco la opinión de Lautaro Carmona era como para haber reaccionado como se reaccionó, tanto desde el gobierno como desde el comando. Y también lo dijo en ese sentido Juan Andrés Lago.
Pero este lunes partimos la semana con las declaraciones de Ricardo Lagos Weber, compañero suyo en el comando, que fue muy, muy duro con el presidente del PC, ¿no? Diciendo que era cero aporte, que más bien parecía estar aportillando la campaña de Jara. Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia de ahora en adelante? ¿Va a haber una conversación específica con Carmona o más bien que él siga en la línea en la que está? Y en ese sentido se podría evaluar una mayor distancia de la candidata Jara con el PC. Alguien planteaba hace un rato acá en la mesa que podría incluso, como una cuestión simbólica, decir que va a suspender su militancia. No, sobre su militancia ella misma fue bien clara. No está sobre la mesa el replanteamiento de su militancia. Eso no quita que hoy por hoy ella es la candidata de 9 partidos e inclusive su anhelo es ser presidenta de Chile. Y por lo tanto a quien tiene que representar su visión, su voz, no es al Partido Comunista. Hoy día ella no es vocera del Partido Comunista. Obviamente que la opinión que tenga el Partido Comunista puede hacerla ver en los espacios correspondientes del comando y por eso el llamado a la unidad creo que es fundamental, a no perderse. O sea, el adversario no puede estar entre nosotros. ¿Y usted ve comprometido al Partido Comunista con la candidatura de Sí, Janet por Jara? cierto, como todos los partidos que están en la campaña. No, pero o sea, al PC en particular, ¿lo ve comprometido? Porque la militancia, Ricardo Lagos por Weber cierto. dice esta semana, aquí mismo, parece que están remando para atrás, dice, buen chileno, ¿no? No, yo creo que tenemos que superar este momento, o sea, ponerle punto final a esa discusión. ¿Y por dónde pasa a superar el momento? Yo creo que, bueno, en primer lugar, en reconocer el rol que a cada uno nos compete, ¿cierto? Y también... ¿Pero esto que usted dice es un mensaje para Lautaro Carmona o uno pensaría que la candidata puede tener una conversación con él? O sea, es que por eso yo le preguntaba por la estrategia frente claro, a... es que espacios de conversación, de diálogo con los presidentes de partido hay, incluso formalmente dentro de la campaña. Entonces, cada opinión, bienvenida sea, cada aporte, bienvenido, pero en los espacios que corresponden. Y eso para todos, ¿cierto? Porque también he visto opiniones, ¿cierto?, críticas de quizás del comando, de otras cosas, y creo que hay espacios, hay instancias, y lo que debiéramos buscar es fortalecer nuestra campaña, sobre todo pensando en lo que ocurriría si es que José Antonio Kast llegara a la presidencia. O sea, yo creo que en este sentido, el llamado, si es que corresponde en mi rol hacer un llamado, es a la unidad para poder enfrentar conjuntamente al adversario político que tenemos al frente. Porque en realidad lo que estamos viendo es que José Antonio Kast es nuestro, cierto, digamos, adversario frente a estas elecciones. Y es un adversario que pretende retroceder en varias materias que se han logrado avanzar e incluso es más con este tema de los recortes, por ejemplo, fiscales. 6.000 millones de dólares. ¿A quién van a afectar? A las familias de Chile. Así como lo hizo, porque cuando partió su campaña hablando de recorte, José Antonio Kast también hacía el símil con Javier Milei. ¿A quién afectaron los recortes en Argentina? A los pensionados. Entonces ahora me resuena, ¿cierto?, sobre todo con sus palabras en el Seguro Social. Ese es el peligro. Entonces, de verdad no puedo comprender que estemos enfrascados en que yo te digo esto, comentar el comentario de no sé quién. No, o sea, el llamado al orden que nos hace nuestra candidata es el que tenemos que recoger. Estamos con la candidata, perdón, con la diputada y candidata a la reelección, ¿Sí? En todo caso, del Frente Amplio, Gael Yeomans, que es vocera del comando de Janet Jara. A propósito de temas que pueden ser controvertidos, anoche Elisa Loncón, que es la carta del Partido Comunista para el Senado en la Araucanía, en entrevista acá en CNN Prime con Mónica Rincón, dijo 3 cuestiones sobre las cuales me gustaría saber su opinión. Uno, que no hay terrorismo, que es más bien crimen organizado lo que ocurre en la Araucanía. 2, que hay que suspender la consulta indígena, derivada de la Comisión de Paz y Entendimiento. Y 3, que si ella fuera parlamentaria, no votaría a favor de los estados de excepción que el gobierno ha empujado desde que llegó. Quizás voy de atrás para adelante. Ya. Sobre los estados de excepción, yo los he votado a favor, entendiendo que no es la única medida ni la única forma de enfrentar la situación que vive la región y las zonas en particular que están en conflicto. Tiene que haber una combinación entre diálogo, que además el paso que se da, y aprovecho de contestar el segundo punto, ¿cierto?, el acuerdo, tiene que ver con eso, ¿cierto?, con en materia de territorio, poder llegar a una solución que permita reconocer algo que es histórico, ¿cierto?, que es el derecho que tienen los pueblos indígenas de determinados territorios y, por lo tanto, la deuda que hay desde el Estado al respecto,
Y por cierto, para eso yo creo que cada uno de los ápices del acuerdo son necesarios de respetar. Costó tanto, inclusive una parlamentaria senadora, ¿cierto?, en su momento de republicanos, la echaron prácticamente, o sea, prácticamente tuvo que salir de su partido por estar en ese acuerdo. Carmen Gloria Aravena. Carmen Gloria Aravena, y por lo tanto, después de todo eso, y no lo digo solo desde allá, sino que también hacia el otro lado, de figuras relevantes que también desde el pueblo mapuche estuvieron participando para poder propiciar llegar a una solución que sea de diálogo y paz, debe ser respetada, y yo ahí creo que ese es el camino, no otro. Y por cierto, en la zona, los actos de terrorismo que han sido al menos calificados por la justicia deben ser aplicados según la ley. La ley ha sido modificada, una ley que tardó su modificación, por cierto. Muchas críticas tuvo en su momento su aplicación, por cierto, también. Y las controversias que inclusive a nivel internacional tuvimos. Ahora, ¿son temas que están en cuestión dentro del programa de la candidata Janet Jara? El programa en esta materia, o sea, cuando estamos hablando de los lineamientos programáticos, los contenidos son más bien los mínimos comunes que nos agrupan. Y en eso hay materias que, si bien no están contenidas, lo que esperamos que luego del recorrido que está haciendo nuestra candidata por Chile, poder consolidar en un programa ya más, digamos, sólido e integral en materias que quizás hoy por hoy no están, pero que en su momento necesitamos que también puedan estar reflejadas. Ahora bien, hay debates que estamos viendo que se realizan en el Congreso, hay debates que ya se han zanjado, por ejemplo, el acuerdo, más bien simplemente hay que respetarlo. Hay algunos que lo han puesto en duda, como en realidad José Antonio Kast ahí tampoco ha estado muy a favor, ¿cierto? Digamos, todo lo contrario. En ese sentido, nosotros al menos vamos a estar porque los acuerdos avancen, porque es una forma que el Estado tiene de zanjar ciertos debates y hacer que el país también pueda avanzar en esas materias, en pensiones, en este acuerdo también. Gael, de todas maneras, en estas discusiones y de las discrepancias que hay dentro del comando, más que del comando, del oficialismo en torno a la campaña de Janet Jara, se ha abierto otra discusión que tiene que ver sobre el rol de Mario Marcel en su momento, ¿no? Las críticas las plantea nuevamente Lautaro Carmona al manejo que se hizo y parece bien pertinente abordarlas porque viene la discusión de la ley de presupuesto pronto. Lo que plantea Lautaro Carmona es un asunto bien de fondo, que es como que Mario Marcel privilegió la responsabilidad fiscal por sobre las necesidades sociales. Y ese es un tema que genera tensiones en el oficialismo. Genera tensiones porque hay ganas de gastar más para dar más respuesta a problemas sociales, pero por otro lado el valor de la responsabilidad fiscal pareciera que no todos lo comparten. Y es un principio súper importante también que ha caracterizado el trabajo de los gobiernos de la concertación, de la nueva mayoría y de este también. Entonces, mi pregunta es si es que esto es un problema para la elaboración del presupuesto en un año electoral. Ya, yo creo que quizás respecto a la ley de presupuesto, siempre tenemos tensiones en el Congreso y lo digo transversalmente. Sobre todo en épocas electorales, que los parlamentarios quizás busquen hacer algunos puntos políticos para poder ganar, digamos, más adherentes para sus elecciones personales. Y esa es una tensión permanente. ¿Dónde están las prioridades? Yo creo que en un año en donde no solo está en juego el poder resolver ciertos temas grandes, por ejemplo, en salud sí tenemos un problema, ¿cierto? Y yo creo que es necesario también reconocerlo, pero ahí hay una prioridad de gasto que no debiera ser para algunos, debiera ser un consenso. Por ejemplo, para poder eliminar listas de espera, por ejemplo, para hacernos cargo de construcciones hospitalarias. Y en ese sentido logramos llegar a ciertos acuerdos con anterioridad y que yo espero que además sean la tónica que tengamos. El problema es que el Consejo Fiscal Autónomo ya en su informe de ayer está proyectando que el déficit para este año probablemente supere otra vez el 2%. El gobierno ha ido corrigiendo al alza sus proyecciones de déficit de 1,1%, la última proyección es 1,8% de déficit. Ahora el Consejo Fiscal dice probablemente sea 2,1% si es que no se hacen recortes que son súper grandes, súper grandes. Difícil. Entonces, al final no se está cumpliendo por tercer año consecutivo la meta que se ha autoimpuesto el gobierno. Bueno, siempre tenemos ahí un debate con los informes que se entregan en principio porque desde el Consejo Fiscal Autónomo tiene una posición.
Nosotros, en ese sentido, lo que hacemos en el Congreso, la Comisión de Hacienda, que también me toca ser miembro, es escuchar el informe, luego escuchar, ¿cierto?, la respuesta que hace el Ejecutivo y ahí encontrar el punto en común para que en la ley de presupuesto resolvamos los elementos. En las leyes de presupuesto, en general, hemos resuelto cada uno de esos elementos. ¿Pero usted dice que tiene una posición política el Consejo? Porque es eminentemente técnico y los nombramientos son transversales. No, me refiero a que tienen una posición respecto a la situación económica y las proyecciones que se hacen. Aquí está, y en general lo que nos plantean son recomendaciones, ¿cierto?, para que sean tomadas por el Ejecutivo al momento de hacer las proyecciones. Entonces, estaba, ¿cierto?, revisando. Lógicamente nosotros lo que hacemos es de manera más fehaciente escucharlos y poder ver cada uno de los puntos y las recomendaciones, medidas que hacen. Pero en general lo que plantean es que, por ejemplo, si se quiere hacer gastos que sean permanentes y aumentar recursos por ahí, tienen que ser con ingresos permanentes. Y lo que está considerando el Ejecutivo dentro de eso son legislaciones que se están tramitando actualmente en el Congreso. Bien. Y ahí hay un punto, ¿cierto?, de entredicho que yo creo que es importante, o que el Congreso saque esas legislaciones, por ejemplo, el final CAE, sería muy positivo que podamos también financieramente para el Estado poner término a esa discusión. Y sería bueno que el Senado lo legislara rápidamente. Diputada Yeomans, gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes, que estén bien. Muchas gracias, diputada. Buen fin de semana. Bueno, y a propósito